Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido seas a este canal, el blog de Rafa. Mi nombre es Rafael Blancas y te extiendo una muy cordial bienvenida a este espacio que hemos titulado Vivir en Cristo. Seguramente tú has experimentado a lo largo de tu vida algún milagro, algún acontecimiento en tu vida en donde has visto cómo la mano de Dios ha transformado tu vida o la de algún conocido. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que va a compartir con nosotros su historia, una historia de vida muy interesante, en donde pasó diferentes pruebas, pero Dios estuvo con ella, la sostuvo y hoy día es una persona que tiene una fidelidad y tiene ese espíritu que Cristo quiere que tengamos también cada uno de nosotros, de positivismo, de alegría, de fe y de esperanza. Así que en esta ocasión quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios y contenta por ser invitado por usted y por nuestro Dios a este lugar. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hay mucho de qué platicar, pero me gustaría que primero se presentara. ¿Cuál es su nombre y de dónde es usted? Mi nombre es Rufina Fiscal Promotor y soy del estado de Veracruz. Ok, muy bien. Y actualmente está aquí en la ciudad de Ensenada. Así Pero es. cuénteme un poco sobre su familia, cuántos hermanos tiene, sus padres, un poco a grandes rasgos de eso. Bueno, dependo de una familia muy grande. Mi familia, ahorita que viven, son 10 hermanos, se me murieron 4, fuimos 14. Pero pues mi madre falleció. ¿A qué edad tenía usted cuando su mamá falleció? Cuando ella falleció, yo ya tenía 22 años. 22 años. Ya. ¿Su madre era adventista, su padre, sus hermanos? Un poquito acerca de eso. Sí, murió siendo adventista, Okay. pero en la edad de mi infancia, cuando yo era pequeña, no éramos adventistas. No nacían en la iglesia. En el adventista. ¿Profesaba alguna otra religión? Sí, fuimos católicos. Católicos de nacimiento. Ok, muy bien. Platícanos un poquito sobre cómo era su niñez en la iglesia católica, cómo era eso. En ese entonces, cuando yo vine hoy sí, como diría, a despertar a esta vida, mi madre me llevaba mucho a los eventos que hacían los católicos, cantarle a la Virgen de los Remedios, el Niño de Atoche, San Isidro, el Cristo Negro, que según hacían milagros, pues yo me iba. ¿Y si hacía milagros? Entiendo, pues a mí no me hizo ninguno. A usted no le hizo ninguno, pero... No lo sentí, no lo sentí hasta Okay. que llegó este evangelio que transformó mi vida. Yo le cantaba porque pues me llevaba mi mamá y lo que más me gustaba ahí porque repartían tamales, repartían pan y pues miraba que la gente cantaba, me gustaba mucho cantar. Yo no sabía leer, solo aprendía escuchando lo que el otro decía, pues yo le cantaba y le cantaba a todo pulmón. Okay. Iba y me acercaba a ellos y lo miraba, sí, tenían sus ojitos, pero pues nunca me hicieron un milagro. Okay. Milagro que sentí en mi vida cuando por la gracia de Dios en ese entonces yo nací en el 68. 68. En el 76 empezaron a llegar unos hermanos que yo no sabía ni de dónde venían. Solo que después supe que se llamaba Tulapa, el lugar que vivía al lado. Entonces ellos llegaron en ese entonces a visitar a mi papá. Y pues a lo que les voy a decir es que mi papá era brujo. Estudiaba la magia negra, según él. Y pues ya sabrá la vida. ¿Siempre su papá hizo eso? O sea, ¿desde que era adolescente o ya en la adultez fue que empezó con estas prácticas? En la niñez, nosotros nos íbamos a cantarle a la Virgen mientras él quedaba haciendo sus trabajos. Okay. Que no supe cómo es que llegó ese libro, pero sí, en mi curiosidad, yo entraba a ese lugar donde él hacía ciertos trabajos. O sea, entraba ahí. Y entré una vez. ¿Era en su casa o era ahí al lado de mi casa? En un cuartito, Okay. un cuartito muy... Nosotros acá estaba muy chico el cuarto, sí, la casa muy chica, entonces ahí tenía un cuartito, pero decía aquí en este cuarto nadie entra. Y le decía a mi mamá, no deje entrar a nadie. Pero a mí mi curiosidad fue mucho, yo así fui muy curiosa y quise saber qué hacía mi papá ahí. Okay. Y lo que descubrí que tenía muchos muñecos con muchos alfileres y un día le descubrí un trabajo. Y el trabajo que yo descubrí es que él tenía encerrado unos animalitos que se llaman los sapitos.
Sapitos. Eso, Ok. y le tenía cosido su boquita. ¿Cómo son los sapitos? Son así ¿Cómo unos son? animalitos que brincan, andan en la noche. En el día a veces parecen, pero más en la Ok. oscurecer. Y esos andan brincando, brincan y brincan. Y que yo voy a destapar ese trabajo. Y ¿Qué edad tenía usted en ese cuando entonces yo descubrió eso? tendría yo como unos 6 Ah, años. estaba muy chiquita. Pues sí, estaba yo chica, desde Estaba, muy pero pequeña pues, le digo. 6 años, Pero claro. muy curiosa. Y mi Sí. hermano tenía 4, yo tenía 6. Y mi mamá le dijo a mi papá que no entrara ahí, pero pues yo quise entrar No, y bueno, es que entré. la curiosidad Y y al usted entrar ahí entró. es lo que descubro. Y los animalitos querían salir porque lo tenía en un así, en un jarro. Ajá. Un jarro así que tenía su panza grande y su boca chica. Entonces el animalito cuando me vio quería salir, me dio tanta lástima. Dije, no te voy a sacar porque si te saco, no sé qué vaya a pasar. Wow, ok. Pues sí, me acerqué, no vi nada, solamente eso vi. Con una sábana blanca lo tenía tapada. Ajá. Lo tenía tapado, el libro. También había el libro y vi muchos muñecos que tenía con... Hay muchas cintas, cinta blanca, cinta negra, cinta roja. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Y tenía así grande uno de barro, que era su sahumerio. Le echaba incienso, dice, y entonces él oraba, y cuando él oraba, según se realizaban los trabajos. Pero ese día que yo entré, cuando llegó mi papá, fue a ver el trabajo y yo según lo dejé tapadito como estaba, pero él salió muy furioso y dijo a mi mamá, ¿quién destapó aquí? ¿Quién entró aquí? Y dijo mi mamá, nadie. ¿Cómo no? Dijo, si el trabajo ya no está como lo de... No entró nadie y empezó a investigar quién era y yo dije, no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice. Yo no lo hice. Y fueron con mi Ajá. hermano dijo, yo no lo hice y me quedó mirando y me dijo mi mamá, y yo miraba a mi hermano y mi hermano me miraba a mí, dijo mi mamá, tú lo hiciste. Entonces, pues tuve que decir que sí. Y me dijo, Ay, hermano. y algo te puede pasar. Ah, le advirtió que algo le podía Sí, pasar. y entonces yo sí empecé a sentir pánico, pues si algo me va a pasar. Y la verdad que era una cosa muy horrible, porque para ese entonces, entre los 7 años, fue cuando yo empecé a sentir como que si alguien me perseguía, pero para esto mi papá me llevó a un lugar, me cargó, me llevó a un lugar solitario, no sé por qué, mi mamá por eso temía, dice algo te va a pasar, entonces él me lleva. Y fue ahí donde él, la primera vez que él abusa de mí, me viola a mis 8 años, muy chica. Sí. Y fue cuando ya en ese entonces yo entré en una depresión, un estrés, yo no dormía, yo sufría, sentía que alguien me perseguía. Y entonces ¿Usted no yo le... me iba al monte, allá, a querer morirme, no quería estar ahí. ¿Usted no le comenta a su mamá lo sucedido? O sea, lo que ocurrió no, con su padre, porque no se lo cuenta. jamás. Se lo fui a contar cuando yo llegué como a mi edad de los 10 años. 10 años. En esa fecha yo no, pues era una cosa Claro. una cosa muy fea en mi vida. Y La entonces verdad sentía por que la eso perseguían. yo sentía que me perseguían Ujú. porque yo fui, destapé eso y pues sí, mi papá se molestó mucho, le digo, y ya de ahí en fuera me tenían siempre vigilada y que yo era la que más andaba ahí metiendo las manos. Pues sí, luego mi mamá le dijo, tú tienes la culpa, ¿para qué pones cosas ahí? Que ellos pues están chicos y pues la puerta no se cerraba. Nada más hacía una cortina como así de tela. Y dice, pero tú que vigilas, bueno, hay una discusión. Y entonces le digo, fue en ese entonces cuando yo sentí que no vivía. Para mí mi vida no existía. Yo me iba a llorar, a sufrir y mi mamá me decía, regrésate a la casa. Y le decía, no, déjame morir. Y empecé a sentir que alguien me seguía en las noches, yo sentía que me seguía. Aparte de que él, muchas veces después que él me hizo eso y seguí intentando, yo lo descubría y cuando yo iba a pegar el grito, él me tapaba la boca y se regresaba. Y algunas veces me tapó la boca primero para abusar de mí. Pasaba tiempo y yo le suplicaba que yo me sentía mal. Y mi mamá no sabía nada. Después... Es que cuando quiso matar a mi mamá, le dio con un puñal muy grande, él se apareció y quiso clavar a mi mamá y mi mamá pues se le cae de la mano, se defiende, fuimos corriendo a ayudar a mi mamá para que le diéramos más peso para que él no pudiera sacar la mano. Entonces corrieron a avisarle a unos tíos que estaban cerca, corrió la mayor y dicen, después en esa plática yo escuché que después dijeron al otro día, a mi mamá me dijo, es que algo está pasando, dime qué pasa. Y yo le dije, no, pues... No sé, es que tu papá me va a matar porque se quiere quedar a vivir contigo, quiere agarrarte de mujer. Entonces yo entendí eso. A mí era un sufrimiento, ¿qué hago? Eso yo quería morirme, pues, morirme. En otra ocasión, volvió a intentar a matar a mi madre, pero ya no lo intentó matar con el cuchillo, sino que él tenía una arma
no, de un tiro. Okay. ¿Como un rifle o algo así? Un rifle, de okay. un tiro, un rifle. Y mi mamá estaba dándole mamá a mi hermanito, que en ese entonces tenía como 4 o 5 meses, y estaba así de espalda, y él entró a la puerta de acá, al cuarto donde ella estaba, y entonces le lanza el tiro. Él pensó darle a matarlo por la espalda, pero como tenía las cobijas, y pues lo único que le rayó fue lo que es aquí, la panza le entró. Y tenía un niño acá atrás, y ahí sí mi mamá no lo vio, sino que cuando ella sintió el disparo, escuchó el disparo y sintió que le quemó algo la ropa, se tira de la cama, y pues ya mi papá estaba ahí con la escopeta, con el rifle, y entonces pues pensó que ya la había matado, pero esta se levanta otra vez rápido y le quita el arma, le cae el arma y le empiezan a discutir otra vez. Okay. Y le dijo, aquí yo te voy a matar porque me eres estorbo. Una cosa muy horrible que entonces en ese entonces fue que mi madre dijo, le dije, sí, yo le voy a decir la verdad, me quiero morir o me voy de la casa. Para eso mi hermana mayor ya se había ido de la casa porque igual le quiso hacer, pero ella huyó. Y entonces al huir ella, quedé yo. Sí. Entonces dijo él, esta no se me escapa, esta sí va a ser mi mujer. Pero antes tenía que matar a mi mamá. Y pues mi mamá no, ese entonces le digo, la volvió a rescatar. Yo en mi niñez ahí pude ver cómo Dios estaba actuando, y yo mi corazón, pues, ¿cómo mi papá me va a hacer esto? ¿Cómo yo que me quede de mujer? Decía, yo me quiero morir. Entonces cuando mi mamá dijo, le dije, no, él sí me llevó, aquella vez me cargó, pero pasó mucho tiempo, y él se aleja de mí y vuelve a regresar, y me dijo, mira hija, lo que voy a hacer es que te voy a cuidar más. Te voy a cuidar más, te voy a proteger más, y pues vamos a luchar con él. Para eso entonces ya estábamos nosotros leyendo viniendo a la palabra de Dios. Ya luchábamos con este brujo, porque digo el brujo, yo casi pocas veces le digo padre. El brujo ya estaba, le digo, ya había leído las correspondencias, lo había contestado, pero como le pareció importante eso, pero como tenía las otras cosas, se iba para hacer sus brujerías, entonces la palabra de Dios le daba poca importancia. ¿Y cómo pero mi madre se aferró a eso. ¿Cómo es que ustedes empiezan como familia, o su mamá, a conocer la Biblia, la palabra? Sí. ¿Cómo es que llega el mensaje? Porque le digo, cuando llegan las correspondencias, lo lee mi papá, las contesta, y mi mamá también se acercó a leer eso. Vieron algo interesante. Pero ¿cómo es que se interesaron por las correspondencias? O sea, el hermano que llegó ahí, al darle las correspondencias, y ellos resolvieron, los invitaron que si querían estudiar, ellos dijeron que sí, resolvieron, les vinieron a dejar sus diplomas, y les dejaron este libro. Este libro, que yo en mi niñez ni sabía leer, pero gracias a este libro aprendí a leer. Y yo siempre les he dicho porque les doy testimonio, yo no me pregunten cómo, pero este libro transforma vida gracias al poder de Dios, porque es la palabra de nuestro Dios. En mi niñez no lo entendí. Solamente decía, pues, ¿qué va a pasar de mi vida? Yo estaba acabada. Para mí prácticamente llegué a mi adolescencia, yo no vivía, estaba más muerta en vida. Me miraban andar, pero yo era muy distraída. Aparte que mi madre me enseñaba trabajos duros, pero aún no olvidaba el dolor, el sufrimiento del por qué mi padre hacía eso, y por qué eso. Pero para este libro ya mi mamá lo empezó a leer, porque ella sí sabía leer. Y los hermanos de aquel entonces, cada sábado, en la tarde ahí estaban. Luego, como en ese entonces, cuando por correspondencia llega este mensaje, el adventismo, un hermano que se llama Juan Baxter se convirtió de ese lugar. Hermano Juan Baxter. De ese lugarcito, Paso de la Vía. ¿De la colonia o de esa colonia? De ese lugar. Yo le llamo, porque ya le llamamos el lugar de Paso de la Vía, no colonia. Lugar. Lo conocemos por el lugar de Paso de la Vía, al lado está Tulapa. Entonces se convierte él. Al convertirse, él sí recibió el evangelio, pues él era un hombre, yo le digo, sano. Se convierte con toda su familia. Entonces dijeron los de allá que caminaban más lejos y el hermano lo teníamos pues cerca. Entonces dice, ahora hazte cargo de la hermana promotor. Y todos los sábados, si era a las 8 de la mañana, y él estaba ahí dándonos la fe de Jesús, leyendo la Biblia. Y si se podía, en la tarde llegaban otros a orar y a cantar con nosotros. El brujo, en ese entonces, cuando miraba que los hermanos llegaban, él salía. Y cuando los hermanos salían,
Ay, hermano. Córrele, agárrate al niño. Muchas veces, una vez se nos escapó agarrar al niño de la hamaca y lo agarró de sus 2 piecitos y lo iba a aventar, iba a aventar sobre el póster. Porque las casas pues eran de madera, pero los pósteres eran de madera gruesa, pues. Sí, y entonces le dijo, este hijo de tal por cual dice que era de uno de los hermanos de la iglesia, porque él no era su hijo. Pues, ¿cómo no va a ser su hijo? Pero pues era el problema que vivía, de que ahora el diablo trabajaba en la mente y lo iba a matar. Pero mi mamá le cae otra vez, le arrebata el niño y luego fue conmigo, ¿por qué no sacaste al niño? Nosotros en esos días, en esos entonces, en ese tramo de estar luchando ahí, pues nos íbamos a dormir al monte, cargando a veces pues las cobijas, y cuando nos llovía, pues ahí nos secábamos y nos volvíamos a entrar a la casa, porque en lugar de estar en la casa nos íbamos al monte, se iban mejor para que no nos golpeara, para que no golpeara a su mamá. Claro, preferían salir de casa a estar ahí en ese lugar. Le dijeron los hermanos, porque con ese rifle iba y amenazaba donde mi mamá se refugiaba. Y le dijeron los hermanos, hermana, mejor váyase, refúgiese al monte. Porque aquí el Señor... ¿Y se iban todos sus hermanos? Todos los chiquiteros. Todos los niños se iban. Ya para eso mi hermana, la mayor, le digo, mejor se escapó. Y dice, si quieres quédate, yo no. A mí mi papá no me va a hacer eso. Lo agarró, pero ella cuando eso le quiso hacer, estaba más grande. Y lo dejó bien morada. Lo golpeó muy feo. Muy feo lo golpeó, porque ella no se dejó. Pero pues yo inocentemente, pues. Sí. Y así fue mi vida, muy triste, muy adolorida, como le digo, esa fue mi adolescencia. Y pues sí, pasaron mucho tiempo en que, le digo, ya este evangelio, la palabra de Dios, nos invitaron a que nosotros asistiéramos, éramos las 2. Ella, cuando ya se fue, ya era bautizada. Y yo todavía quedé. A los 11 años, en el 79, yo fui bautizada. Fui sumergida en las aguas del bautizo. Y pues de ahí, desde que yo empecé, sentí ese gozo. Yo iba y me gozaba, yo no quería regresar a mi casa, yo me gozaba estar en la iglesia con los hermanos. Aparte que cuando nosotros salimos de la iglesia, el hermano Juan nos pasaba a su casa y nos daba de comer. Qué felicidad miraba yo en su familia. Yo decía, si así fuera mi hogar, si así fuera mi familia, si así fuera mi papá, con mi mamá de comprensible, quizás, pues, no me quisiera morir. Pero me sentía contenta de estar ahí. Sí. Y a la edad de 11 años a mí me invitaron que si yo quería tomar el bautismo y le dije que sí. Muy bien. Y entonces sí permitió que nosotros nos bautizáramos. Sin acontecimiento. Ese fue otro pleito que le hacían y por eso mi mamá era constantemente sufrimiento. Mi hermana se bautizó y luego sin consentimiento del borracho, del brujo. Él me decía, mi mamá luego, primero le tenía miedo, luego se paró como la mujer y dijo, a mí si me vas a matar, mátame. Muerta vas a pasar sobre mis hijas. Muerta. Pero mientras yo viva, jamás permitiré que hagas tus tonteras. Pero ahora, voy a ir, te guste o no te guste. Y cuando llegábamos, la puerta estaba cerrada. Pues le digo, nos íbamos al monte. Porque o nos entrampaba dentro, los sufrimientos a veces que miraba cómo lo agarraba del cabello y lo enrollaba que tenía las trenzas muy largas y lo arrastraba o lo aventaba donde él quisiera, era porque nos agarraba encerrados. Entonces ya nosotros empezamos a ver y le dijeron los hermanos, entonces si él eso hace, ya no se metan, cuando ya saben que anda borracho. Entonces nos íbamos a veces a tender las cobijas allá, porque hay muchos árboles allá. Sí. Allá lejos, en la esquina del solar, en una plátano, los mangos, los que estaban allá, estábamos. Y todos calladitos. Si miramos que el borracho venía, porque había varias entradas, no de acá, vigilando las entradas de donde venía, y si miramos que el borracho llegaba, prendía la luz y no hacía nada de ruido, y se quedaba dormido. Entonces iba uno despacito, que si no era yo era mi hermano, a ver, y si no decía mi mamá, yo voy, alguien tenía que ir y decía, está dormido. Entonces muy calladitos teníamos que llegar a dormir en la casa, si no, nos sentíamos a gusto y decíamos, mamá, aquí nos vamos a quedar. Pero una ocasión que nos descubrió, ya a correr, y nosotros me acuerdo, detrás de los árboles, el más chiquito se ocultaba, nada más sacaba la cabecita y yo detrás de un baño, me fue correteando, pero yo me di la vuelta así y me le meto al baño, y en esto que yo me le meto al baño, él pensó que me había ido corriendo derecho y me le salgo otra vez y me le meto al monte, y para eso mi mamá lo detiene allá con el garrote y le dijo, ¿te aplacas o estoy dispuesto? Entonces pero el arma le escondíamos y era su coraje, porque el arma, ya nos dijeron también los hermanos, ya saben, porque lo va a venir acabando.
Entonces, pues sí, claro, también hicimos nuestra parte. Mi mamá el arma ya, Pues le es que quitamos había que el arma defenderse, y ¿no? un día le botamos, que luego ya no lo hallamos. Tardaron meses para encontrar esa arma. No lo ok. hallamos, pero lo volvió él a buscar hasta que lo encontró. Lo había metido mi mamá debajo de un poco de basura que después no lo hallábamos. Ya, pues ya entre el trauma no sabíamos. ¿Y dónde Claro. dejaron mi arma? Decía mi mamá, pero yo recuerdo que por aquí lo puse. No lo encontramos. Tardamos 3 meses ahí, que todo se había oxidado ya, y decíamos, qué bueno que ya no le sirva. Lo compuse y volvió otra vez. Pero eso hacíamos, esconderle el arma, porque solo con el arma y con el garrote lo controlaba. Porque si no, no nos hacía cosas que, le digo, y ya mi mamá ya no le tuvo miedo. Porque los hermanos le decían, no le tenga miedo. Okay. Afróntese contra él y lo va a vencer. Okay. Y apárate los hermanos orando, allá orando por él, orando por él, orando por él. Okay. No se podía bautizar. Mi madre, desde que recibió este evangelio, empezó rápido. Ella fue, le digo, algo que nos llegó, ¿cómo le diré? En un momento que lo ocupábamos. Que esos santos que íbamos a cantarle nunca nos hicieron ningún milagro. Sí, pero no, cuando llega el evangelio y lo creímos y nos decían los hermanos orar, 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 ¿sabe cuál es la estrategia que nos dijeron? Oren a las 12 del día, a la hora que se levante, a la hora que usted tenga tiempo, oren. Me acuerdo mi madre que se arrodillaba y todos nos arrodillaban y decíamos orar para que tu papá cambie, para que tu papá cambie. Pues le dio el casamiento porque mi mamá no se podía bautizar si no era casada. Lo primero que hicimos es que los hermanos, ya se fue apaciguando, y los hermanos hablaron con él que le diera el casamiento. Y decía, no, yo no le voy a dar el casamiento, y no lo voy a dar el casamiento. Y seguimos orando y orando hasta que por fin se dio a casarse con ella. Se casaron, y es para que ella se bautizara. Y fue donde lo fuimos, ya para eso pasaron otros años más. Yo me bauticé en el 79, mi mamá se bautizó en el 83, 79, 80, 81, 82, 83, 4 años después. 4 años. Después, como le fuimos, le digo oración y oración y oración y oración, y leyendo la Biblia, ya estábamos centrados nosotros ya más. Ya las noches de vigilias enteras no las pasábamos. Había noches de vigilia de 5 de la mañana, de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Eran las oraciones. Las noches de vigilia, y lo sometíamos en la oración. Todos conocían Paso de la Vía. Luego algunos de los hermanos lograron conocer quién era. Era muy agresivo. Iba y balaceaban. Aquí estás, Tomasa. Aquí estás, Tomasa. Aquí mueres. Y ¡pah! Y balazo. Y claro, le tenían miedo los señores. Sí, ya, ¿no? Claro, por supuesto. Las primeras que nos corrieron fueron mi tía, que le dijeron, mira, Tomasa, ese hombre se puede comprometer por tu culpa. Porque tú andas buscando que te refugio y él no mide consecuencias. Y no queremos que algún día lastime a mi marido, dijo, porque él se afrontaba el hombre. Dijo a mi tía que vaya a lastimar a mi marido, ¿sabes qué? Mejor búscale. Buscamos los hermanos y los hermanos dijeron, no, hermanita, aquí ya vino. Y aquí dice, pues es muy peligroso, la señora, los niños se espantan. Mejor váyase y refúgiese al monte. Pasaron muchos años otra vez, le digo, cuando fue una cosa muy dura. Cuando yo tenía 12 años fue cuando ahora sí luché con él. Porque él seguía buscándome para hacer uso de mí, que fuera su mujer. Le dije, ahora me llevó entonces fue por un engaño que él se iba, le dijo, yo que voy a trabajar para traerte dinero, pero ocupo que me lleven comida. Entonces me dijo mi mamá se la creyó, le dijo a mi mamá, váyanse los dos, hija. Porque también si no le llevaba comida, ese era otro, que le iba a venir todos me la golpear. Entonces mi madre, para que no la golpeara, dice, váyanse a dejarle la comida a tu papá en tal parte, nos dio la dirección. Hermano, y nos vamos, no, era un monte cerrado, y había zacateras, pero bajas, pero estaba mal cerrado. Y debajo de un árbol, recuerdo, nos llevó y ya comió, y todo sí comió el Señor. Pero le dije hacia abajo estaba una fuente, y le dijo, agarró la garrafita vacía, y le dijo, mira, hijo, vete a llenar este galón de agua, allá está la fuente. Y yo le salí corriendo, y yo también voy, y me agarra y me dice, tú no te vas. Le dije, no, sí, yo también voy, que no te vas. Y mi hermano se regresaba como diciendo, sígame, pues ya me agarró, yo miraba a mi hermano, ¿cómo a mi hermano él? Es el que le digo menor, 2 años, es el que le digo que ese nada más porque trabaja los sábados, pero él dice que va a regresar pronto. Sí. Y entonces mi hermano me quedó nada más así mirando y con miedo, y me dice, pues él tenía que obedecer, y pues yo me quedo, no, y fue la última ocasión en que vi el poder de Dios en mi vida otra vez.
ya 12 años. Le dije, no. Yo no sé de dónde saqué fuerza. Pero ahí sí, lo que le digo, grité hasta donde pude. Y me zorrajaba y yo me levantaba. Y me agarraba y me tiraba. Y yo me levantaba. No sé. Y yo le clamaba a Dios. Le dije como que a veces yo miraba hacia el cielo y decía, ¿dónde está Dios? Si allá en lo infinito hubiera alguien que me mirara y viera mi sufrimiento, yo saldría de este mundo, de este lugar. ¿Alguien habrá allá que vea mi sufrimiento? ¿Qué hago? Yo decía, me va a matar, pero no. Y yo me le agarraba de su ropa donde lo agarrara, donde pudiera, y como podía me defendía. Y le dije, no, y grité. Cuando mi hermano fue nada más a regresar, gracias a Dios. Cuando viene mi hermano. Yo ya me suelto, yo iba corriendo en la zacatera. Había zacateras altas, pero a mi edad, había chaparrita. Me tapaba la zacatera. Y viene mi hermano con el galoncito. Y cuando él vio a mi hermano fue cuando ya. Fue la última vez que me luché con ese señor y le dije a mi mamá, si usted no lo mete en la cárcel o no sé qué hace, yo me voy a matar o me voy de aquí. Me dijo, no hagas eso. Para eso le digo ya. Fue que yo ya estaba bautizada. Fue la última vez el paneo que sentí. Pero luego sentí la fuerza y llegaba a la iglesia y yo me arrodillaba y le clamaba a Dios que algo hiciera. Que algo hiciera. Fue cuando, hermanos, yo no sé cómo fue que este hombre, Dios le tocó el corazón. Okay. A fuerza de rigor, mi madre le dijo, si tú no corriges esto, y es mucho lo que has hecho, te voy a matar. Le dijo que le iba a matar. Te voy a matar. Y un día mi madre agarró el machete y él estaba tirado, acostado, y dijo, ¿ves lo indefenso que es? ¿Ves lo indefenso que es? Dice, se deshace, que se tiene fuerza. Pero si yo ahorita mismo con este machete, yo le vuelo la cabeza. Y yo le dije, no, mamá, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Y me dice, tanto daño te hace. Nos has hecho y no quieres que lo mate. Mamá, ¿y qué va a hacer de nosotros? Tienes razón, que viva. Pero mi madre ya estaba, te había tomado la decisión de quitarle la vida. Tanto que después le hizo todo eso hasta que se sometió él, no sé, yo no sé qué pasó, solo sé que Dios cambia en un instante. Que este hombre recordó lo que había estudiado, porque ya había leído la correspondencia. Y la Biblia que mi madre tenía le habían dejado a él, pero él no lo quiso él, mi madre lo agarró. Luego cuando nos bautizamos nos dieron otra Biblia. Él empieza, hermanos, a estudiar las doctrinas. ¿Qué hizo? Todo lo que tenía ahí, así como está leyendo, dice la lección, que quemaron los de ahí, ¿verdad? A él quemó todo, hermano. Agarró ese libro y toda esa cinta y todos los muñecos y todo, hermano, lo quemó. Se fue una noche allá donde nosotros nos íbamos a refugiar sobre unos palos de mango que estaban ahí, y ahí lo quemó. Y le dijo, Tomasa, de aquí en adelante te voy a seguir. Y le dijo, más te vale que busques este camino que tú dices que son mis queridos. No, es el refugio que he encontrado para librarme de todas las acechanzas que Satanás ha metido. Tú has metido aquí en la casa. El enemigo ha llegado aquí. Por eso haces lo que hace. Pero si tú te arrepientes, dice, vas a vivir, vas a seguir viviendo, porque yo ya estoy harto de ti. Una vez se quitó y dice que con su magia lo regresó según. Pero mi madre tomó la decisión a no regresar otra vez, a ir con sus hermanos, porque esa vez los fue a traer los 3 meses y le dijo al hermano mayor, esta vez te fuiste con él, porque yo no estaba. Yo quería que él hubiera venido a traerte cuando yo estaba, pero tristemente cuando este vino yo no estaba, y por eso se fue y se burló de nosotros, porque si hubiera llegado cuando yo estaba, hubiera sabido lo que es llevarse un golpe de hombre, porque él golpea a una mujer, pero no ha sentido los golpes. Hermanos,
la verdad de familia a la que vengo, mi abuelo fue asesino a sueldo. Mi madre viene de esa familia que él mataba a sueldo. Okay. No sé en ese entonces cuánto le pagaban, pero dice mi mamá que era el dinero que le daban cuando venía alguien a hazme este trabajo, tienes que ir a tal parte y vas a matar a fulano, y le daban dinero y ese dinero era para que ya compraban para todo. Ujú. Pero antes mi abuelo mató a mi abuela. Ah, Mató a mi sí. abuela, mató otro. Entonces dijo mi mamá que era cierto. Si pasa lo que pasa es porque no quiero que él termine en manos de mi hermano. Porque mi hermano no se va a tentar el alma en quitarle la vida. Claro. ¿Cómo luchó el enemigo tanto? Quería vidas en ese entonces. Ay, Dios mío, pero tanto Dios liberó a este brujo que ahora vive, se convirtió en adventista. Convirtió. Tomó el bautismo, pero él tomó el bautismo en el 82. Okay. Porque en el 83 mi mamá, a los 2 años después, 85. En el 85 tomó el bautismo. Wow. Se Cómo Dios bautizó. transforma la vida de las personas, aunque aparentemente pudiéramos pensar que no van a cambiar, que Qué difícil. Satanás los tiene tan agarrados, pero el poder de Dios va mucho más allá de lo que uno como ser humano puede comprender. Así. Sin embargo, ahora me gustaría también que nos platicara un poco de sus hijos. Usted se casó, platícanos un poquito de eso, cuántos hijos tuvo, un poquito grandes rasgos de su familia. Pues fue muy triste, a veces me da tristeza también contar que yo me bauticé de 11 años, abracé este evangelio, un evangelio único en mi vida, hermoso para mí, precioso, mi Dios, mi Salvador me rescató. Entonces me casé en la iglesia adventista. En Veracruz, En estando Veracruz, allá, en el estado de Veracruz, ahí mismo, Ahí mismo. del lugar, pasa la vía a Tulapa, a la iglesia. Okay. La iglesia estaba en Tulapa. Y yo era constante, éramos constantes toda la familia. Sí. Los miércoles, los viernes, los sábados, todo el día, domingo, reuniones de laicos, era una cosa hermosa. Sí. Y este muchacho tocaba la guitarra. Y a mí, pues yo le cantaba a la Virgen. Ahora le cantaba a mi Redentor y Salvador hermano, me gustaba, me enamoré de la música, era una cosa hermosa. Ya olvidábamos todo aquello. Ya el borracho nos seguía. Hermano, me casé en el 85. En el 86 tuve mi primer hijo, fue varón. En el 87 tuve el otro. En el 89 tuve el otro. Pero a los 3 años de casada fue mi primer decepción. Nosotros cantábamos, tocaba la guitarra y yo cantábamos a dúo. Luego, que en estos momentos, hermanos, Dios me trajo para que ustedes sepan. El quien quise y valoré mucho y me respeto mucho fue el papá, del que fue mi compañero. Que precisamente traigo el corazón un poco triste, pero lloro con alegría, que sé que pronto no va a ver. Ayer murió a las 4 de la tarde y ahora lo van a enterrar. Okay. Andrés Reyes. Okay. Él me fue a pedir con su hijo. Ahorita está atendido. No sé, es que le iban a enterrar a las 4. Ahora murió ayer. Okay. Y ahora lo van a enterrar. Él me fue a pedir con su hijo, su primer hijo. Okay. Pero pues le digo, me casé solamente por lo civil, nunca ya nosotros que boda, no, nomás por lo civil. Por lo civil me casó, mi mamá me entregó. Él no fue porque tampoco quería que yo me casara con él. No, mi mamá me casó por lo civil y ya, le digo, pero a los 3 años, el que fue mi compañero se enamoró de otro muchacho. Que igual por la guitarra, se llamaba Fidencio, se llama porque vive. Y entonces, igual tocando, ella quiere, canta muy bien y que la primera, la segunda, bueno, hicimos el trío. Con mi suegro, que ya le digo ahorita descansa en el Señor. Y entonces,
Mi suegro tocaba la guitarra, era el requinto. Y ella primera voz, segunda voz. Yo primera, creo que esta era la primera. Ella la aguda y yo la segunda baja, algo así. Sí. Hermoso, hermano, alabábamos a Dios. De repente ya noté algo diferente y pues empecé ya, ahí fue donde mi fe casi, yo desmayaba, mi fe casi. Te decía, si casarme con un adventista era para mí el gozo más. Pero es que yo decía, pues, no voy a tener la vida de mi mamá. Pues sí, no me golpeaba al instante, pero cuando yo me empecé a defender, a decirle, oye, ¿por qué esto? Yo te veo que te vas, te desapareces. No, que no es cierto, no. Hasta que un día los espié y pues sí fue mi error, decía mi hermano, que hablo mucho de mi hermano, el que me sigue. Sí. Y pues sí, comprobé que andaban las cosas mal. Lo llevé a la junta, pasamos todo eso, pero pues ellos se defendieron y siempre, ¿no? Primero. El tercero, hermanos, no sé si está bien decir, pero es muy triste. Muy triste, pero a la vez le digo, lloro con esperanza. En el segundo, ahora yo descubrí que él me hizo algo que no debió haber hecho. Yo sufrí algo que, no sé, le decía dónde está Dios, pero yo sé que Dios está en el mismo lugar de la tragedia. Algo que nunca quiere uno, pero a mí me llegó. Él sabiendo porque yo le dije que fui abusada de mi padre y le supliqué, le dije, cuando tengamos los hijos, cuídalas. Me dijo, sí, yo voy a cuidar a mis hijos. ¿Qué pasó? Que abusó de mi primera hija. Mi segunda hija pues abusó. Fue donde yo ya le dije, no, está muy mal. Y ahora sí que la cosa para mí se ponía más difícil. Ya conociendo el evangelio, le dije, bueno, ¿qué está pasando? Si yo abracé este evangelio, le dije en mi niñez, y este evangelio ha llegado a mi vida y jamás lo he de dejar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hiciste eso? Me la encaré. ¿Qué le respondió? ¿Qué Fue le un dijo? sufrimiento para mí. Nada, nomás decía, cálmate. Es que estás mal. ¿Estás mal? Fue donde yo he entendido cómo el diablo quiere arrancarle lo que uno... Claro. Porque ahora, ¿cómo me explico? Yo le decía, cuando yo hablo con gente, porque este testimonio se lo ha dado a muchos, no solo de la iglesia adventista, sino fuera, que alguien me explique qué amor de padre. Y cuando tú dices que has encontrado el amor de Dios, y solamente por un momento y llegas a caer en este caos, ¿cómo te sientes? No, pues, pareciera que ya mi fe moría. es una prueba dura, una prueba muy difícil. Parecía que mi fe moría. Lo llevé a Jesús otra vez. Yo me arrodillaba y le decía, Señor, ayúdame. Dime qué hago, a dónde voy, qué digo. Volví a hablar con él. Y él me decía, fue un momento que no entendí, pero ya no lo voy a hacer. Que sea la última vez. Para eso mi hija pues bien traumada. Pues sí, desde luego, claro. Que sea la última vez. Porque si yo te descubro haciendo cosas, yo te voy a meter a la cárcel. Sí, porque es una denuncia y es cárcel, desde luego, pero es un delito, por supuesto. Qué triste cuando a veces no logramos nosotros entender. Ahora sí, yo siempre le digo, eso no es mucho. Nos llevamos mucho tiempo, pero hermanito, fue donde ahí ya se desbalanceó el asunto. Y el que más se traumó fue mi hijo. Porque en esa noche cuando yo descubrí eso, mi reacción fue muy drástica para mí. Porque venido con heridas de la niñez. Claro, el pasado que usted tuvo. Y llegado a la edad adulta y ver ese cuadro en tu familia. Humanamente, ahora sí les voy a hablar, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo?
Y luego vivido en una vida que tú nunca has escuchado como diría, un consejo, de hazle así, no te portes así. ¿Cuál fue la reacción de mi madre? Te mato. Le dije que iba a quitar a mi papá. Yo igual le dije a él, yo te voy a matar. Se despierta mi hijo. Ya mi hijo también ya grande, de 15 años. Y me dice, no lo mates. Sí, lo mato. Otra vez vi como el poder de Dios. Yo me luché con ese hombre otra vez. Y vuelvo a decir, yo vivo porque Dios vive y es tan grande para conmigo. Claro. Una mujer contra un hombre. Me dio un golpe porque yo no lo dejaba. Me le pegué, le di. Y me dio un golpe que me aventó hasta allá. Y en ese golpe que él me aviente, donde yo tardé para pararme, y fue cuando él abre la puerta. Porque ahora, él al revés, yo fui la que le cerré la puerta. Y le dije, te lo dije. Y tú volviste. Entonces, como yo de dónde venía, escuchar los pleitos, escuchar los traumas, mi reacción así fue. Bueno, traumé mucho a mi hijo se quedó traumado. Iba a la iglesia sí, pero no entendían lo que se vivía ahí. Y ni que más que yo le supliqué, hijo, sea lo que sea, cásate con uno de la iglesia. Y me dijo, no, pues si ustedes son de la iglesia. Claro. Otro error que muchas veces en la iglesia se comete, que los jóvenes platiquen, a muchos no les parece bien. Allá era muy delicado que anduvieran platicando, allá la cultura, que mejor lo llegues a pedir. Entonces mi hijo quiso platicar con una muchacha y el papá se le opuso y le fue a reclamar y no fue a decir que le andaban molestando a su hija. Y entonces mi hijo dijo, jamás molestaré a las hermanitas de la iglesia, voy a molestar a las de afuera. Se fue, hermanos, a andar con una pentecostés, la embaraza, la trae a casa, dice que no la quería, que simplemente nada más quería jugar con ella, porque ella ya había tenido otro pasado, regresa a casa, se viene a Mexicali, y ahí estuvo, que la mujer que fue de mi hijo, le quedó a mi compañero. Se quedó a vivir con ella. Mi fe casi acababa. Sí. Pero aferrado a las promesas de Cristo Jesús, que mi madre, antes de morir, me dijo, yo me voy a morir. Pero acuérdate lo que dice, que absorbida es la muerte en victoria. Acuérdate de Corintios 16, 51, 56. ¿Ese es su versículo favorito? Ese de mi madre, fue de mi madre. El versículo de su mamá, ok. Acuérdate, dice, absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque sabes lo que dice Tesalonicenses. Mi madre se grabó parte de eso. Tesalonicenses 4, 16, 17 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, dice, con sus ángeles, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi madre en cama, cuando cerró los ojos, me dijo, yo voy a resucitar en la mañana de la resurrección, porque lo creo, porque esto es verdad. Jesús viene por mí. En San Juan 14, del 1 al 3, dice que Él se fue y que va a regresar. Que si así no hubiera sido, Él no nos lo iba a dejar dicho, pero voy a preparar moradas y vendré. Yo estoy para morir, pero yo te quiero decir una cosa. Nunca te apartes de este evangelio. Lucha y lucha hasta morir. Porque Jesús viene y yo resucito. Si tú no sigues este evangelio, vas a resucitar. Puede que también tú mueras después y resucites. Pero si no mueres creyendo en Cristo, tú mueres y te quedas. Yo resucito y me voy. Yo quise mucho a mi madre, los sufrimientos los sufrimos juntos. Mis hermanos se bautizaron, pero al morir mi madre fueron agarrando caminos. Jamás se me olvidó esas palabras. Que ella va a resucitar. Sí. Yo quiero encontrarme en la mañana de la resurrección con mi madre. Y yo le dije, cuando veo a las personas, le dije a mi compañero, no te odio, ahora no te odio. A mi padre, en abril del año pasado, todavía sentía coraje contra él. Pero hermano, llegó
la noticia que mi padre había encamado. El Espíritu Santo me movió, una palabra de mi hermana que me dijo, Rufina, ven, vamos a ver a papá. Le dije, no, yo no quiero ni verlo, se va a morir que se muera. Ya conociendo el Evangelio, todavía uno guarda cosas, entonces me dijo mi hermana, ya sé que él no merece eso, pero recuérdate, dice, que somos pecadores y que no merecemos nada, pero porque Dios es misericordioso, vino a morir por nosotros y nos ha perdonado, tenemos que perdonar a nuestro Padre. Ella fue la que me abrió un poquito. Y le dije, sí es cierto, dame fuerza, Padre. Yo le digo a mi Padre Celestial, dame fuerza para ir a verlo. Lo indefenso que es de alguien que te lastime y luego. Yo sé que yo lo perdoné, cuando él se bautizó me pidió perdón y lo perdoné, pero como que yo sentí algo así, no acercarme más, ni decirle papá, y todavía no le digo tanto papá, pero ya le empecé un poquito a decir papá. Ay, fui, lo abracé, le dije que lo perdonaba, tiene indefenso, ya 72 años. Ya lo perdoné. Y al que fue mi compañero igual le dije, yo no veo ahora a ustedes que me persiguen, yo veo al mismo Satanás que me ha perseguido. ¿Y usted viene a Mexicali entonces también? Del desvío de mi esposo en el 2007. Ajá. Le digo, criada allá en el rancho, sin conocer la ciudad, no sabía ni qué era un semáforo, no sabía cruzar el semáforo. Dios mandó ángeles para que yo. El primer ángel que mandó fue un pastor que me sacó de mi lugar y me dijo, porque yo ya iba a morir en depresión, yo llegué a estar así, delgadita, muy deprimida porque no lograba entender. Se lleva a la nuera, me saca de la casa, privilegio tenía ella, yo ya no. Me quitan el primer nieto, que le lloré mucho mi primer nieto, y pues ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Pero pues Dios me dijo dos palabras clave, Dios me dijo, lánzate y rema. Esas son es la otra etapa, que son palabras fuertes, que me han hecho una mujer fuerte, no por mi capacidad, no por mi inteligencia, porque de eso no tengo nada, sino lo que tengo y lo que digo y lo que soy, porque en todo Dios veo el poder de Dios, en la fuerza que me da. Solo le digo gracias, Padre, porque no he muerto ni me he manchado las manos con sangre. Porque da coraje, le digo, la injusticia. Sí, claro, la injusticia. Porque qué necesidad, ¿por qué? Pero ¿sabe? Ahora vuelvo a repetirle, no son ellos, sino es el poder del que se rebeló contra Dios, que lucha contra los que aman a ese sacrificio grande y que lo amamos de verdad. Sí. Entonces él dice, con que tú quieres estar allá, a ver, y va y le pide permiso así como Job, porque yo he entendido que lo que ha pasado en mi vida, Dios le ha dado permiso. Y Dios sabe que yo, aunque llore, aunque sufre, aunque reniegue, no dejaré de amarlo. Por eso es que Dios me ha mandado esas pruebas. Y yo le dije, gracias Padre que no me he manchado la mano, y le dije a mi compañero, porque él me dijo, ¿y tú todavía sigues ahí? Le digo, gracias a mi Dios. Me puedes ver en pie y yo estoy feliz, le dije. Le sonreí. Él muy chiviado, muy acabado, anda afuera ahorita y me dice, pues está bien, síguele, pero no te odio. Sé que tú no me hiciste mal. Sé que todo esto es porque el diablo ha perseguido mi vida. Pero yo soy feliz en Cristo. Amén, hermana. Pues... y moriré sirviéndole en donde quiera que yo vaya. Este testimonio, como me acuerdo de María, dice, cuando se cuente esto, ahí le dijeron, ¿no? Cuando derrama el ungüento a Jesús. El perfume, el ungüento y entonces le dijo, donde esto se leerá en todos. Yo mi trayectoria es donde Dios me lleve y me siente en persona, sea adventista o no adventista, hasta los testigos se han conmovido y dicen, wow, usted le falta un pedacito para que llegue al reino. Sí. Le dije, no. ¿Volver a ustedes? No. ¿Oírme con ustedes? No. Solamente les cuento mi testimonio y ustedes ven que el poder de Dios es grande, es el mismo Dios todopoderoso. Pero ustedes le dicen Jehová porque dice que ese es su nombre, yo también le digo que es Jehová. Pero Dios le podemos llamar Padre, o Dios, o Jesús, nuestro abogado intercesor. Y siempre les contaré que Dios es grande. Ustedes luchen. Si eso creen, vívanlo. Claro. Voy todos con católicos, pentecostés. Si eso creen, vívanlo. Sí, porque Dios a eso nos ha llamado. Este libro cambia
otra forma, pero no simplemente leerla. No sé estudiarla. Porque tú la puedes leer y la puedes leer teóricamente, pero este libro cambia vida. Cuando tú te aferres y lo leas y lo apropies a ti. Así es, hermana Rufina, pues entonces, qué gran testimonio de vida nos ha... Gracias, le agradezco mucho. Sé que no es fácil contar, recordar todos esos momentos de su vida. Sin embargo, como lo dice usted, podemos constatar cómo el poder de Dios transforma la vida de las personas. Y le agradezco mucho que nos haya tenido la confianza de compartir conmigo su historia de vida. Seguramente este testimonio llegará a personas que tal vez han pasado por situaciones similares y que así como usted confió en Dios y cómo Dios fue transformando su vida, así lo puedan hacer en la vida de las otras personas. Finalmente, 2 preguntas. ¿Cuál es su versículo favorito y su himno favorito? Mi versículo favorito es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso es. Es una gran promesa que Dios nos... ¿Su himno favorito? ¿Cuál es? Mi himno favorito es el 4:24. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un hermoso canto que nos ayuda a reforzar y recordar que Dios es amor y que Dios quiere transformar nuestras vidas. Hermana Rufina, le agradezco mucho nuevamente la plática. Deseo que Dios le siga bendiciendo en su vida, aquí actualmente que se encuentra en la ciudad de Ensenada, que esté con sus hijos también, con su familia, y que Dios pueda seguirle dando esa fortaleza espiritual que muchos quisiéramos tener, ¿verdad? Pero que a veces tardamos mucho en encontrar porque tal vez no hemos pasado por situaciones difíciles. Sin embargo, Él está con cada uno de nosotros, así que le agradezco mucho la plática. Y a ustedes que nos han visto, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Dale like a este video, sigue nuestro canal y nos vemos en nuestra siguiente entrevista. Que Dios te bendiga.